porque como están las cosas, que han migrado de una currícula a otra, se ha hecho a empellones. Y a mí me han dado este curso que no hay hace más de mucho tiempo. Y cuando he pedido el número de prácticas y el contenido, me dijeron, eso cada quien lo ve. Me alcanzaba la sumida ¿qué dice la sumida? Dice, experiencia sobre características eléctricas de dispositivos electrónicos y circuitos electrónicos básicos. Eso es todo lo que tengo a la mano. Así es que está por hacerse. Bien. Una de las primeras cosas sí que vamos a tener que hacer es desdoblar la cantidad de alumnos. Son 34, 17. 17 hacen una semana, 17 hacen la segunda semana del otro grupo, ¿no? Porque son demasiados. 34 alumnos es demasiado para una sesión de laboratorio, ¿no? Lo máximo debería ser 21, pero bueno. Entonces, se requiere que se pongan de acuerdo. Si no es hoy día, si hoy día pueden, me alcanzan por el chat los integrantes, pues, ¿no? ¿Cuántos serían? 17. Un grupo de 5 y 4 de 4. 4 por 4, no, 3 grupos, 12. Claro, 3 grupos de 4 y un grupo de 5. Total, 17. ¿Sí? Para asignar los números y de todas formas, para poder empezar. La otra semana tampoco vamos a empezar. Esperemos que se regularice un poco, también tener tiempo para ver las experiencias que se va a hacer. Y entonces vamos a aprovechar y la próxima para hacer algo complementario. En principio, me gustaría saber cuál es el grado de conocimiento con que vienen. ¿Cuál es el curso que tenga que ver con circuitos electrónicos que usted ha llevado el ciclo pasado? A ver, empezamos por Harold, Sebastián. ¿Está? ¿No está? Bueno, eso es algo también que tiene que tener cuidado, ¿eh? Porque si usted hace presente y después desaparece, yo tengo acá una libretita donde tengo que apuntar eso, ¿no? Presente, profesor. Y eso es un demérito, ya pues. Sí, Profesor, le decía, ¿cuál es el curso que llevó anteriormente que tengan que ver con electrónicos? ¿Ha llevado circuitos electrónicos o no? Sí, circuitos electrónicos son. Ya llevó el circuito electrónico, muy bien. A ver, Cristian Inche. Presente. El curso fue dispositivos. ¿No llevó circuitos electrónicos 1? No, dispositivos electrónicos. Ya. Eduardo Roberto. ¿Sí, profesor? ¿Ha llevado electrónicos o dispositivos nada más? Recién estoy llevando. Por eso, usted ha llevado No llevo. dispositivos. Ya, listo. Llevar a Jorge. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. ¿Llevó dispositivos o circuitos electrónicos? Solamente dispositivos, circuitos no llevé. Ya. A ver, John Ferba. Sí, profesor. Sí. Dispositivos o circuitos, ¿qué ha llevado? Dispositivos, profesor. Ya, gracias. Luyuy. Profe, ninguno llevé. ¿Ninguno? Sí. Y entonces, ¿qué es lo que ha llevado antes de estos cursos? Llevé circuitos eléctricos 1. 1 y 2. Sí. Hasta ahí nada más, ya. Sergio Castro. Sí, profe. ¿Qué cursos ha llevado? ¿Ha llevado dispositivos, circuitos electrónicos 1? Circuitos 1. Circuitos electrónicos 1. Ya, gracias. Y finalmente, Tábara Tapia. Profesor, dígame. ¿Ha llevado dispositivos, circuitos electrónicos, los dos? Dispositivos y circuitos, sí. Ya. Bueno, entonces, es variado, ¿no? Saltarse de dispositivos a llevar este laboratorio a la par, no está tan simpático, ¿no?
pero hay algunos, o uno al menos sabía que no llevó ni dispositivos. Profe, Sí, yo tampoco he llevado ninguno de los dos cursos, solo he llevado circuitos 1 y 2. por eso ese es lo llamativo, ¿no? Cómo le pone un laboratorio que se supone que por lo menos ha aprobado el dispositivo. Bueno, ya si ha llevado es lo mejor, pero si no, al menos dispositivo que no ha llevado. A ver, esos que no han llevado dispositivos, este curso, el curso que sigue, ¿qué cosa es? ¿Circuitos electrónicos o algún curso de dispositivos? Yo ahorita estoy llevando dispositivos. Dice así dispositivos, dice creo electrónico, ¿no? El curso es dispositivos y circuitos electrónicos. Ahí yo tengo un comentario que hacer al respecto, ¿no? La anterior currícula ha sido mejor trabajada y elaborada que la que están haciendo acá, ¿no? Una de las cosas principales que tenía era la siguiente, ¿no? La currícula que se tenía ya más de 40 años y ya había perdido su propósito, ¿no? Su propósito sí fue bueno en la época del 80, ¿no? 80, para los 90. Tuvo su propósito y fue bueno. En ese contexto, la integración de alta escala todavía no había. Recién estaban empezando a aparecer los circuitos integrados. Las computadoras tampoco eran, pues, las que había eran carísimas. Y la universidad tenía, pues, como terminales para un mainframe. No es como la importación de componentes, de sistemas de comunicaciones era carísimo. Entonces, el estudiante de electrónica era formado en manejar componentes discretos, ¿no? Llámese transistores, JFET, CMOS. Por ahí llevaba electrónicos 1, 2, 3 y 4. Esa era su columna vertebral, ¿no? La circuitería. Y cuando egresaba, pues, si había unos sistemas que para importar era caro, su trabajo era adaptarlo, hacerlo que funcione de otra manera, ¿no? Y lo podía hacer, ¿no? Porque conocía bien estos componentes. Pero los tiempos han cambiado, pues. Tenemos alta integración de escala, lo cual hace que tengamos cada vez integrados muy potentes, muy poderosos. La computadora es más poderosa. Tenemos simulación para todas las áreas de nivel. Y hoy en día lo que se hace es procesamiento digital. No se hace procesamiento analógico, ¿no? El mundo es analógico, eso sí, ¿no? Pero el procesamiento digital. Usted tiene su receptor de televisión, recibe señales analógicas, pero adentro lo procesa digitalmente y saca analógico. Usted tiene su receptor de radio, procesa digitalmente. Usted tiene su iPhone, procesa digitalmente. Tiene su tablet, procesa digitalmente. Utiliza un osciloscopio, procesa digitalmente. Un multímetro, procesa digitalmente. Un analizador de espectro, procesa digitalmente. Todo es procesamiento digital. Y hoy en día se programa todo. Usted programa DSPs, PICs, microchips, PLCs, Arduinos, Raspberry, todo se programa. Entonces había que buscar una nueva columna vertebral, ¿no? Y esa columna vertebral era la programación. Y estos cursos que antes era electivo, uno que se llamaba señales y sistemas y otro que era procesamiento digital de señales. En la anterior currícula, que ya lo han desechado, esos cursos eran para las 3 especialidades. Por consultado a un ingeniero electricista de antaño que estaba en Venezuela y que ha trabajado en la industria, decía, no podemos estar sin eso. Y los electricistas siempre anteriores han rehusado eso, ¿no? Porque decían, nosotros somos, como decir, somos un poco minusválidos, discapacitados para eso, así que eso no es para nosotros. Pero el mundo requiere que conozcas al menos eso. Y en la anterior currícula estaba esos cursos como obligatorios.
Y lo que se hacía es disminuir el contenido de aquellos cursos que son de componentes discretos, ¿no? Porque eso ya no se está dando. Más bien se potenciaba un componente muy usado hoy en día que se llama FPGA, ¿no? Los FPGA son como una especie de circuito integral de 80, 100, 200 patitas en los cuales adentro usted puede diseñar subsistemas digitales, como por ejemplo otro computador. Y la ventaja que tiene es que si le salió mal, pues lo borra y lo vuelve a hacer. Hasta antes de eso había otra tecnología que se llama los ASIC, que era, le mandaban un software, usted aprendía a diseñar un chip, diseñaba su chip, pero como acá no se fabrica, lo mandaba a otro sitio a que le fabrique, se demoraba 3 meses, regresaba, lo probaba, no funcionaba. ¿Qué se hace? Dice, nada, se bota el chip y ya empezar de nuevo. Es costoso. En cambio, con el FPGA usted puede hacer una y otra vez cualquier dispositivo, ¿no? Entonces, hay un profesor acá que está dedicado de lleno hace mucho tiempo, es el doctor Aurelio Morales, ¿no? Incluso participó en la compra de equipos para poder ver eso en un osciloscopio, ¿no? De 100 canales. Entonces, todo eso se ha perdido, ¿no? Se ha vuelto a lo tradicional, ¿no? Electrónicos 1, electrónicos 2. Ha cambiado algunas cosas, ¿no? Pero la columna vertebral no es esa. Como le digo, todos los componentes tienen procesamiento digital. Y entonces eso es un curso obligatorio para entender, para manejar esos conceptos, ¿no? Y un curso de señales y sistemas, que ahora lo han puesto como equivalente a Matemáticas 5, pero ese no era su finalidad, ¿no? Ese curso vino por un egresado de esta facultad, el doctor Guillermo Herrera Venezuela, ya por la década del 90. Vino y como él había sido formado de esa forma, él fue el que empezó en ese curso, ¿no? El objetivo del curso no es el de ser de Matemáticas 5, ¿no? El objetivo del curso era que como los estudiantes ya han pasado por el curso de matemática y hay veces entrar a darle un nombre físico a esos conceptos matemáticos les cuesta en su curso de especialidad, entonces llevan un curso de esa naturaleza para poder conceptualizar y hacerles ver cómo es que eso se presenta en el curso de especialidad. Entonces empezaba por formalizar qué cosas son las señales, cuáles son las propiedades, las características de las señales, cómo se mueven las señales, pasando por los sistemas, qué es un sistema LTI, los tipos de sistemas, cómo se conecta, las variantes de los sistemas. Y lo más importante es los sistemas LTI, ¿no? ¿Cuál es la gracia de los sistemas LTI? Pues son los únicos que se pueden pasar a otros dominios. Dominio de la frecuencia, dominio de la variable Z, dominio de la variable S. ¿Y para qué se tiene que pasar a otro dominio? Porque ahí podemos entender mejor el sistema y existen muchas técnicas de análisis y diseño que han sido diseñadas desde hace mucho tiempo atrás. Por ejemplo, nadie puede entender el concepto de filtros si es que no lo hace en el dominio de la frecuencia. No se puede enseñar filtros en el dominio del tiempo. No se puede hacer sistema de control sin pasar por la variable de Laplace, el dominio de la variable S. Entonces el cursito servía para eso, ¿no? Para poder dotarle estos conceptos de un punto de vista ya de ingeniería. En cambio, se bajo un curso de matemáticas 5 donde sigue siendo matemática. No hay esa característica, ¿no? Porque para que una persona en eso tiene que conocer los aspectos de la especialidad, ¿no? Yo tengo muchos años, tengo más de 30 años acá en la universidad, ¿no? He pasado por muchas cosas y alguna idea tengo. Y me gustaba por eso, ¿no? Poder traspasar esos conocimientos de cómo encarar eso, ¿no? A manera de ejemplo, había una vez un colega que tiene acá su laboratorio de automatización, ¿no? Y ahí tenía un parlante chiquito, bien chiquito, pero hacía una bulla y le llamaban buzzer. Y dice, ¿por qué se llama así? No, me dice, es pequeñito pero potente, porque en un sistema de automatización se tiene que dar alarmas que sean sonoras y visuales. Ese es sonora, porque tiene que escucharse a kilómetros para indicar que hay un problema, y después también hay una alarma visual que emite una luz intensa, me dice. Pero ese es el buzzer. Ah, mira. Ya después de otro tiempo me encuentro y me dice, mira, ocurrió un accidente. ¿Qué ha pasado? Un estudiante hizo una mala conexión y me voló el buzzer. Y ahora, no puedo emitir señales. Pero le digo, pues ahí veo que tienes bastante radio tirado y cogen para adelante, pues.
Damos, claro, a ver, mira, sacamos un parlante, sacamos un generador, le pusimos una señal, se escucha un pitido. ¿Escucha el pitido? Sí, ya está. Pues. Lo puso y me dice, no funciona. ¿No funcionó? Digo, no. Qué raro. A ver, no, sácalo. Puse el generador de señales y sonó el pitido. Y lo puse y dice, no funcionó. Ah, mira. ¿Y ahora qué puede ser? Me dice, bueno, ya somos dos que no sabemos. En este momento no se me ocurre qué pueda hacer. Ya después, comenzando a ver, bueno, ¿por qué? ¿En qué lado? ¿Por qué no ese parlante? Y le digo, ¿y cómo generas tu señal? Tu señal, le digo, rectangular. Ah, me dice, tenemos acá un temporizador. ¿Y tu temporizador cada cuánto tiempo abre y se cierra? Cada segundo, ¿no? O sea, tu periodo de 2 segundos, sí. Entonces, pensando, recordando los conceptos, ah, ya. Ya sé por qué no funciona. ¿Por qué? Me dice, es que los parlantes de audio empiezan a responder a partir más o menos de los 20 Hz. Más antes no responde, o sea, no te va a dar la salida. Y tu buzzer trabaja con dos segundos de periodo, frecuencia 0,5 Hz. No lo va a captar. O sea, tu buzzer es un dispositivo que su respuesta en frecuencia es a bajas frecuencias, muy bajas frecuencias. Ah, me dice, con razón, yo no sabía eso, no sé, ahora ya estás enterado. ¿Y de dónde sale eso? De los conceptos de señal. Después hay otro. A ver, dice, hay un filtro, quiero que le mida su frecuencia de corte. Y le dice, profesor, pero yo para mi filtro necesito un analizador de espectros que muestre frecuencia. No, no es necesario. No, sí, ese dato es frecuencia, sí. No necesitas. No necesitas, no. Con lo que conoces, si tu concepto de señal, le puedes hacer cómo determinar la frecuencia de ese filtro. Entonces, cosas como esas se mostraban, se enseñaban ahí, ¿no? Para que tengan una idea de que las cosas matemáticas tienen un correlato de su especialidad que después lo va a ver a profundidad, ¿no? Para eso era. Y todo eso ha sido quitado. Y como digo, se volvió de nuevo dispositivos y electrónicos, dispositivos y electrónicos. Ya no da para eso. Estamos en un mundo de alta integración, estamos en un mundo de programación, de procesamiento digital, y volvemos a lo mismo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y ahora en esta base de cambiar a una solución, ocurre esto por un estudiante que ni siquiera lleva dispositivo, tiene que llevar electrónica, laboratorio electrónico, uno. Y cuando le pido, ¿cuántos laboratorios voy a tomar? No sé eso. ¿Qué experiencia voy a hacer? No sé. El contenido de experiencia, bueno, eso cada uno lo hace de acuerdo a su experiencia. Eso quiere decir que cada profesor va a hacer a su real entender y saber. No se supone que hay una única sílabus para toda la facultad. Hay un solo contenido. No es que cada quien haga lo que mejor ya puede. Pero, en fin, ya estamos acá, pues. Entonces, como le digo, lo primero sí, la próxima semana vamos a dividir. Usted puede ir entregando por el chat sus grupos, ya 4, para yo asignarle, y la próxima semana ya los primeros 4 grupos hacen, empiezan la subsiguiente y los otros la subsiguiente. Si cada una semana van a hacer las experiencias, porque no se puede atender a 34, no es demasiado. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta o comentario hasta aquí? Ingeniero, una pequeña consulta. Mi apellido es Guevara. ¿Con qué software? ¿Vamos a trabajar con algún software o algún programa en especial? Sí, de eso íbamos a hablar. Sí, no me preocupe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Una de las cosas que en el curso de señal y sistemas se enseñaba es que los software de simulación no son un fin, son un medio. ¿Y eso qué significa eso? Hubo un tiempo que algunos colegas se emocionaban cuando vinieron los simuladores de circuitos y decían, ya, con eso es suficiente para aprender. Yo le decía que no es así, no, porque el simulador no enseña, su trabajo es ahorrarnos el cálculo, pero no enseñarle. Lo que tú saques de ahí ya es cosa tuya, ¿no? Pero él no enseña.
por ejemplo, digo, si tú le pones un transistor al circuito con una fuente de 12 voltios y a la base le pones 100 voltios, ¿qué te va a sacar? Que la corriente de base hay 1 ampero y la corriente de colector hay 10 miliamperios. Eso es absurdo. Pero lo saca porque dice, ¿yo qué puedo hacer si tú me das barbaridades? Y yo también saco barbaridades. ¿Qué debería ocurrir en la realidad? Pues debería salir un mito. ¿Cómo un mito? Se quema. Pero el simulador no puede simular quemadura. Entonces hace lo mejor que puede. Entonces, pero como usted no tiene conocimiento, le cree, pues, ay, no, ¿cuánto salió ese? 1 ampero de la corriente base y 10 miliamperios. Pero tú sabes lo que estás hablando, pero así ha salido, dice. Pero por amor de Dios, se supone que tú has llevado el curso, alguna idea tienes. Bueno, sí, me pareció raro. Entonces, eso es lo que manda. Sabes que no puede haber una corriente base de 10 amperios y corriente de 1000 amperios, eso no puede haber. Las corrientes bases son microamperios, a lo más miliamperios, pero nunca va a ser más que la corriente colector. Pero eso se da porque como tú no conoces, usas así, no crees que lo que te dice es correcto, no es así. Él no te va a decir, ¿sabe qué? Me estoy quemando, o te has equivocado, él no te va a decir eso. Él saca lo que tú. Entonces, para usar un simulador, uno tiene que tener su conocimiento bien cimentado para poder entender los resultados. De repente hay un mal resultado y como nosotros sabemos que no es así, podemos entonces modificar eso, ¿no? Pero si no sabemos, le queremos todo. También me ocurrió una cosa como esta, ¿no? Estando hace tiempo enseñando laboratorio de circuitos eléctricos, hace muchísimo tiempo, me gusta a mí ver los aspectos conceptuales, ¿no? Le pregunté a los como trabajo, dije, me van a averiguar si la ley de Kirchhoff sirve para toda la frecuencia. Así que la siguiente semana, el que me decía, sí, para toda la frecuencia, vale. Y bueno, dije, a ver, un alumno, ¿usted cómo ha podido corroborar eso que no depende? Ah, me dice, saqué el simulador. Ya. Puse una fuente sinusoidal y 2 resistencias del mismo valor. Y a la salida medía que era la mitad de la tensión. Muy bien. La amplitud lo mantuve constante. Muy bien. La frecuencia empecé a cambiarle. 1 kHz, 10 kHz, 1 MHz, 10 MHz, 100 MHz, 1 GHz, 100 GHz y siempre sale igual. Conclusión, la ley de Kirchhoff vale para todas las frecuencias. Es verdad que sí me reí. No, ¿cómo va? No es así. No es así, no. Una de las cosas que debes entender y que se te enseña a través de los cursos de electromagnetismo es que a determinada frecuencia ocurre un fenómeno, quieras o no, se presenta si se dan las condiciones que se llama la radiación. Y cuando se presenta la radiación ya no vale Kirchhoff. ¿No vale? No. ¿Y qué se utiliza? La teoría electromagnética. Entonces Kirchhoff tiene su tiempo limitado. Ahora, ¿cómo es esa conclusión? Porque usaste el software. ¿Estaba en lo correcto? No estaba en lo correcto. Él tiene la culpa. No tiene la culpa. ¿Qué culpa tiene que usted le ponga eso y crea que él no te ha dicho, hoy mira, la ley de Kirchhoff no vale? Tú has concluido en eso. Y tu conclusión es incorrecta porque no tienes el conocimiento. No has entendido el concepto de la teoría. Y un caso más curioso ya fue la cabosa. Ya, yo enseñaba normalmente electrónico, pero en un determinado ciclo vinieron un grupo de electricistas. Un grupo, ¿no? Y en una experiencia que estábamos haciendo de amplificar, yo los miraba, pues, antes duraba 3 horas, pues, miraba 1 hora, estaba ahí dando vueltas, ahí, ¿no? Midieron. La segunda hora, quedaban vueltas por acá, miraba, sacaba un instrumento. Me acerco, pues, ¿y qué pasa? ¿Por qué ustedes no están? El profesor me dice, es que no está amplificando, me dice. No está amplificando, ¿no? A ver, ¿cómo están haciéndolo? Le ponemos una señal de entrada, le sacamos la fuente y no marca nada, me dice. ¿Cómo? Le ponemos una señal de entrada, dice, para que amplifique, y le sacamos la fuente y no sale nada. ¿Pero por qué la saca la fuente? Porque la teoría dice que para hacer análisis en AC hay que quitarle la DC. Otra vez me digo, no, ¿dónde hijo, tú no has entendido que es un dispositivo activo. No, me dice. Eso lo dice jalado, de frente. No, ese es otro historia. Entonces, a ver, vamos a conversar acerca de ese aspecto, de qué es un dispositivo activo, vamos a compartir, porque eso me hizo reír. Esa buena, que le saca la continua y espera que... A ver, vamos a ver, ¿cómo es eso?
Entonces, él dice así, ¿no? Acá tengo mi circuito. Esta es mi lapicería. Tengo mi circuito acá. Ahí está. Debe ser ese. Y el amplificador es todo esto. Es la entrada y la salida. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué hacían? Dice, le alimentaban ahí y acá lo eliminaban. Dice. ¿Pero por qué vas a eliminar eso? Me dice, porque la teoría dice que cuando se analicen en AC, se elimina la continua. Así dice, ¿y así tú has entendido? Sí, me dice. No, así no. ¿Cuál sería el error ahí? A ver, ustedes que han llevado, lo que han llevado en particular circuitos electrónicos son, ¿qué es un dispositivo activo? Al final esto tiene que ver con un concepto que se llama ¿qué es un dispositivo activo? Ustedes han llevado dispositivo, lo que han llevado y lo que han llevado electrónicos uno, pueden saber eso, así que podemos conversar sobre eso. A ver, ¿qué es un dispositivo activo? A ver, John Ferwa, ¿está? Ya se fue. Ya. Sí, profesor. Dime, ¿qué es un dispositivo activo para ti? No te entiendo, no te preocupes, no te das problema. No tienes muy claro. No, no lo tengo muy claro. Ya, muy bien. A ver, otro participante. Julio Luna. ¿Está? Una fuente, profesor. ¿Quién tiene Una por fuente, dispositivo profesor. activo? ¿Quién tiene por dispositivo activo? Una fuente ¿Una qué? de corriente de voltaje. Una serie de corriente. Ya. Una fuente de corriente de voltaje, bien. Una celda de corriente de voltaje. Claro, una fuente. Ah, una fuente de corriente de voltaje. Ese dispositivo. Ya, gracias, muy bien. Meneses, Andrés. ¿Está? Sí, profesor. Dime, Meneses, ¿quién tienes por dispositivo activo? Son aquellos equipos que distribuyen información. Ya, gracias. Rúa José. Rúa Josué. Presente, profesor. Dime, ¿quién tiene por dispositivo activo? Así como dijo mi compañero, que distribuyen cargas de forma lógica, pero no necesariamente son fuentes. Ya, gracias. A ver, Ever del Pino. ¿Qué es un dispositivo activo? Presente, profe. Dime, ¿quién tiene por dispositivo activo? Lo que entiendo es que participa activamente en la señal, algo así. Ya, gracias. Ese es otro de los aspectos que todavía adolecemos en la formación, ¿no? Muchos profesores todavía tienen ese problema. Nos centramos mucho en el cálculo, ¿no? Damos formulitas y incidimos mucho en el cálculo, pero en la parte conceptual no incidimos nada. Y entonces el estudiante dice, hay que calcular ahora mismo, antes que empieza a pensar ya la mano está actuando, está calculando. Pero le pregunta cómo se como esto y nada. Pero ¿cómo no vas a contestar si tú has llevado dispositivos? Bueno, sí, pues algo me dijeron, pero la verdad no entendí nada. Pero sí, te calculo la corriente colector, la corriente básica. Pero lo importante es que tú puedas conceptualizar, porque al final, en tu vida profesional, eso es lo que vas a utilizar, esos conceptos y criterios. Nadie te va a decir, vamos a probar, tal vez calcula tal cosa. Nadie te va a probar así. Te van a preguntar por criterios. ¿Sí? Y esos criterios son conceptos. Y eso es lo que más importa. ¿Sí? Pero si no tienes eso y solo te hacen calcular, ese es el problema.
Bueno, eso va a quedar pendiente. Vamos a ver otro concepto, a ver, que también es importante. Sistema lineal, dice. Todo el mundo habla de linealidad, sistema lineal, circuito lineal. Fuente de alimentación no regular, lineal, dice. Lineal por acá, lineal por acá. Y uno dice, oye, ¿qué cosa es un sistema? Tanto que hablan, hay sistema lineal, no tengo idea. ¿Qué cosa es esa? No, entonces vamos a preguntar, a ver. Gustavo Quispe, ¿está? Presente, profesor. Dime, Gustavo, ¿qué es un sistema lineal? Un sistema lineal. Sí. Si no tienes idea, no te preocupes, no tengo idea. No. Ya, me muy acuerdo. bien, gracias. A ver, Clisman Orihuela. No está Clisman, se fugó. Profesor, Dime, Clisman, ¿qué es un sistema lineal para ti? un ¿Cómo se sistema define? lineal puede ser un diodo, ¿sí? Un diodo ideal. Un diodo Ya. ideal. Ah, ya, gracias. Diego Rivera, Presente, profesor. ¿qué es un sistema lineal para ti? ¿Qué día tienes un sistema lineal? No, la verdad no tengo idea. Ya, gracias. Cristian Inche, Presente. dime, ¿qué entiendes por sistema lineal? No lo tengo muy claro. Ya, muy bien, gracias. Ángeles Navarro, Presente, profesor. dime, ¿qué entiendes por sistema lineal? Bueno, como un sistema que cumple la ley de Ohm. Ya, gracias. ¿Alguien, a ver, un voluntario puede dar una definición de lo que es un sistema lineal? Hay 34 estudiantes. Uno siquiera digas, esto tengo yo por definición de sistema lineal. Bueno, esa es una muestra, pues, de lo que le decía, ¿no? Centramos en el cálculo y no en el concepto. Y usted diría, pero bueno, ¿y a mí qué me interesa qué sistema lineal? Pues si no sabes eso y hay un sistema y se aplica superposición, lo aplicarías mal, porque no le corresponde. Y tendrías un resultado incorrecto con un concepto incorrecto de que se puede hacer superposición en un circuito que no es lineal. Entonces, lo primero que tienen que saber qué es un sistema lineal. Y eso usted lo lleva a álgebra lineal, tal vez dice. En matemática hablan de sistemas lineales, ecuaciones diferenciales lineales, dispositivo habla de sistemas lineales, fuentes reguladas no lineales, en circuito de tal hablan también de operacionales lineales. A cada rato la palabra lineal, ¿y qué significa? No tengo la menor idea. Anda. O sea, yo le puedo entender eso si usted, por ejemplo, tiene una formación técnica, ¿no? Ahí en el Senati tienen una carrera de 3 años y de 4 años, ingeniería técnica. Y la ventaja que, o sea, su gancho del Senati, porque eso hay un montón que enseñan así, ¿no? Pero el gancho del Senati es que un ciclo le hacen estudiar y otro ciclo le hacen hacer su práctica. De tal forma que usted va con su idea de lo que es un sistema, más o menos, y ahí en la misma práctica usted tiene que aprender, haciendo, viendo. Tiene que aprender. De tal forma que cuando usted termina, usted no dice voy a buscar práctica, no, voy a buscar mi trabajo. ¿Qué práctica? Es más, en alguna de sus prácticas que se ha hecho en los últimos ciclos, ya le están pidiendo que se quede porque usted ha mostrado competencia, ¿no? Quiero que te quede. ¿Sí? O sea, ya tiene oportunidad de trabajo. Y estos chicos, a la par después dice que le da ese gusto de querer avanzar y progresar y estudia en la universidad. Hay un programa que se llama Programas para los que trabajan. Un par de años más y tienen su título de ingeniero. Y han empezado así desde cero, ¿no? Entonces, a ellos sí les puedo entender. Yo también he enseñado ahí por el Senati, ¿no? Buenos años. Cuando usted más se centra en el número, ¿no? Porque al final la parte conceptual la va a ver en su práctica que hace. Sí, me acuerdo que una vez vino así a enseñar telecomunicaciones. Un alumno dice, profesor, me dice, quiero que me explique algo. Me dice, a ver, yo estaba trabajando en una empresa que tengo que hacer un control a distancia, me dice. Ya. Entonces tenía como una cajita
y maniobraba a los muchachitos y al otro lado del sistema se accionaba, pues. Pero de repente, no sé por qué razón, me agaché, dice, de una manera determinada que ya dejó de funcionar. Así lo existe. Y yo pensé que había algún sensor ahí, tuve el atrevimiento de destapar y buscar, porque había ese sensor de posición, no encontré nada. Entonces yo quería saber a qué se debe ese hecho. ¿Se da cuenta? Ahí no hay cálculo, es criterio. ¿Qué ha pasado? Otro, en Puno, en la ciudad de Puno hacia el lago quieren llevar una comunicación, pero no se puede hacer línea directa porque hay cerro. Y en esos casos lo que se recomienda es que uno ponga un reflector. Un reflector es una área metálica que se pone en uno de los cerros. El sistema de transmisión se apunta hacia ese lado para que su rebote justo dé en la parte donde se quiere comunicar. Pero eso es pesado, no hay que ir al cerro. ¿Sí? Entonces dije, no, pero ¿por qué mejor apuntemos al cerro de frente y buscamos una posición? Y así hicieron, pues. Buscaron una posición de rebote y encontraron una que daba la comunicación. Dije, ya está, listo, somos los mejores, no hay nada que hacer. Tan simpático. Hasta que empezó a llover. Cuando empezó a llover, desapareció, ya no había comunicación. Y le preguntaron, ¿y qué ha pasado? No tengo idea. Pero ¿cómo no vas a tener idea, por amor de Dios? Eso se enseña en Radiación 2. Otro, era un colombiano que era hijo de un diplomático. Después que terminó, un día viene a buscar, me dice, profesor, yo quiero conversar con usted. ¿Qué pasa, Leo? Lo que usted nos enseña es teórico. ¿Teórico? ¿Por qué crees eso, Leo? Sí, porque he hecho un experimento y no se comprueba lo que usted comentaba. A ver, ¿cuál es tu experimento? Mire, me dice, acá agarré una olla y quería probar que esa olla que es metálica no permite que se penetre en los campos. Puse un celular dentro de la olla, lo tapé bien tapado, sellé la tapa. Y a una distancia, timbré el celular, ¿y qué creen? Me dice, no sé, se escuchó el otro celular. En conclusión, me dice, no está protegiendo de los campos como usted decía. Lo que pasa es que has entendido mal, no has aprendido bien. No has aprendido. Hay lo que se llama la pantalla de apantallamiento, que tiene un espesor que depende de la conductividad. ¿Has visto el espesor que tiene? No. ¿Sabes la frecuencia a la cual se transmite? No. Entonces, ¿cómo puedes pedir que protejas si sabes bien que cuando se enseña se dice que a pesar que el metal va a pasar y que para eso hay que darle un espesor de al menos 4 veces la oportunidad de penetración? Ah, verdad. Ese es el problema. No has aprendido bien. Y vienes acá a decir que te han engañado. Entonces, esos son conceptos que usted tiene que llevar. Ahí nadie le va a preguntar, sácame rotacional o la divergencia de... ¿Quién le va a preguntar eso? Pero sí los criterios. En el caso, por ejemplo, de la comunicación, ¿por qué pasó? Pues, para los procesos electrodinámicos, ese material del cerro se comporta como un conductor para esa frecuencia de trabajo. Entonces, como un conductor, refleja. Pero cuando empieza a llover, le cambian las características del material. Y a esa conductividad no le permite, lo varía un poco y hace que ese ángulo de reflexión varíe y por lo tanto pierda. Ese es el concepto. ¿Usted sabe eso? No. Y en el caso de otro chico, ¿por qué es que yo me agacho? Porque si tú tienes 2 antenas y la otra se está captando y tú le pones perpendicular una con la otra, no va a captar. Ah, ¿por la antena? Me dice, sí. No, me dice, bueno, y la verdad yo no llevo ningún curso de antena. Sí, pues ese es el problema. Pues, para eso se requiere conocer. Para eso hay una formación en ingeniería. Ustedes pues no tienen eso, pero ya aprendiste hoy. Entonces, eso es lo que siempre transmito a los estudiantes. No se centren solo en los números. ¿Sí? Otra más. A ver, acá hay un protobar. Vamos a ir con un protobar. Hay un protobar. Hay agujeritos, sus agujeritos. Y entonces, en esos agujeritos voy a poner mi yodito.
voy a poner mi resistencia. Voy a poner cablecitos para colocarlo hacia una fuente. Ya está. ¿Qué era la fuente? Dice. La fuente era una señal de tensión. Ahí está. Y resulta que a la salida, que era acá, para una determinada frecuencia se veía así. Este es un laboratorio de circuitos electrónicos 1. Efecto de los diodos. La pregunta era, si usted mira esa señal, ¿qué es lo que le recuerda? ¿Qué se le viene a la mente? Cuando uno ya tiene una formación, ve algo, ahí mismo lo asocia y le puede dar una explicación, ¿no? ¿Qué cosa se le asocia a usted si ve ese tipo de señal? Muchos dirán, pues nada, no se me hace nada. No ha tenido mucha experiencia, pues no ha visto muchas cosas. Pero alguien debe decir, no, sí, eso lo he visto en tal sitio, es conocido. ¿Alguien puede decir a quién se asocia eso? Eso es lo interesante en un laboratorio electrónico, ¿no? Yo le pregunto, usted me contesta. Y entonces dice, este sí está bien formado, tiene idea. ¿De qué dice? No sé, pero ¿cómo no vas a saber, por amor de Dios, si has pasado circuitos eléctricos 1, a cada rato pasan esas señales, sabes para el laboratorio electrónico 1, cuenta de alimentación, entonces has pasado, ¿cómo no vas a conocer eso? No lo tomaste en cuenta, no lo tomaste en cuenta. ¿Qué representa? Bueno, eso representa la respuesta de un circuito RLC a una fuente de tensión. Eso representa. Tiene sus impulsos, sus oscilaciones, impulsos, oscilaciones, ¿dónde está? Eso representa. Pero ahí no te viene la pregunta, eso preguntaba pues en el laboratorio. Le decía, muy bien, si es así, yo acá no veo ninguna bobina, no veo ningún condensador. ¿De dónde sale ese condensador? ¿De dónde sale esa bobina? A ver, explíqueme. Había uno que otro explicaba, lo cual quiere decir que ese sí entiende. Sí está siendo bien formado, porque tiene la capacidad para poder explicar cosas como esta. Acá no hay fórmulas, es criterio. Así es que, a ver, alguien puede decir dónde está el condensador, dónde está la inductancia. Si yo veo ahí un diodo y una resistencia. Los que han llevado el dispositivo pueden saber eso. Los que han llevado el dispositivo dirán, con más razón todavía. ¿Y no? Y así dicen que están aprendiendo. Pues la verdad no está mostrando mucho que hayan aprendido. ¿Sí? Y eso tiene que ver mucho con que si a uno le gusta su carrera, ¿no? De repente usted está acá, pero no porque haya querido, sino por las circunstancias, ¿no? De repente a usted le gusta otra cosa y está acá sin saberlo. Me hace acordar que tuvo así una persona muy conocida que estuvo estudiando 2 años en un instituto técnico. Y después de 2 años se dio cuenta que ese no era lo suyo. Oye, ¿qué te has pasado 2 años? No, pero no es lo mío. Lo que me gustó fue su decisión, ¿no? Decidió que no iba más. ¿Y qué iba a hacer? Voy a estudiar tal cosa. Pero eso se necesita, esta característica. Sí, no voy a hacer. Informática, pero digo, tú tienes que dormir con tu computador, amanecer con tu computador, dormir con tu computador. Sí, voy a hacer eso. Y de verdad que lo hizo. Y terminó y hoy día, después de 2, 3 o 4 años, le va bien, está ganando 10.000 soles, está ganando el doble que yo gano. Solo estudió, bueno, sus 2 años perdió más 3 años que estudió. Está ganando 10.000. Eso para que un ingeniero gane esa cantidad tiene que pasar mucho tiempo.
Pero es que el área informática está bien remunerada actualmente en nuestro país. Es el problema. Entonces, si usted me explica qué es un dispositivo activo, no conoce lo que es un sistema, no sabe, entonces, ¿qué está haciendo usted formado, por amor de Dios? El profesor hace que le enseña, usted hace la pantomima que aprende y los dos felices. Ese es lo triste, ¿no? No es así. El laboratorio es uno de los cursos para mí más relevantes, más importantes, porque es el único sitio que yo tengo para poner en práctica mis nuevos conocimientos, saber analizar, inferir, deducir. Es ahí donde yo tengo esa oportunidad, porque no tengo posibilidad de hacer prácticas, ¿no? Pues ahí es donde yo tengo la posibilidad de poner en juego todo mi conocimiento, toda mi capacidad. Pero últimamente he visto el laboratorio como cualquier cosa, uno va, pone unos números, hace unos cálculos y ya está mi laboratorio. Eso no es laboratorio. No he aprendido nada, ni aprenderás en universidad. Tiene que desarrollarse los conceptos, explicar a qué se debe tal cosa, por qué se da tal cosa. ¿Sí? Por ejemplo, acerca de los dispositivos activos que estábamos viendo. ¿Sí? ¿Por qué se dice dispositivo activo? Y eso tenía que ver con este chico que había hecho eso, ¿no? Pues tenía que ver con esto, ¿no? Entonces dice, un dispositivo activo, alguien siquiera medianamente, un dispositivo activo es el que amplifica tensión. Ajá, dispositivo activo amplifica tensión, sí. A ver, entonces, este es un transformador. Acá le pongo 12 voltios AC, y acá sale 20 voltios AC. Por lo tanto, ¿este es un dispositivo activo? Sí, dice. No, no es un dispositivo. ¿No es un dispositivo? No. Pero si están amplificando, no, pues no es. Que no has entendido qué significa dispositivo activo. Dispositivo activo significa lo siguiente, a ver. Hasta el dispositivo activo. Aquí está la entrada. Y acá viene una pequeña potencia, más que tensión o corriente es potencia. Una potencia bien pequeñita. Ya está. Y acá sale más grande. La pregunta, ¿y cómo hace eso? ¿De dónde saca energía? ¿De dónde qué? De acá, pues. De ahí. Él aprovecha esa energía, el dispositivo activo lo que hace es convierte esa energía continua en alterna y saca esto. Por eso que cuando usted, ese chico que hizo eso, entendiera eso, jamás pues diría, lo voy a sacar la continua y a ver qué sale. Porque no tiene sentido. ¿De dónde saca la energía para hacer la conversión? De la continua. Y usted dice, no, le anulo la continua, a ver qué. No puede, no entender lo que es un dispositivo activo, por amor. Entonces, ¿por qué no es dispositivo? Porque esto, si no tomamos en cuenta las pérdidas de la potencia de entrada, es aproximadamente la potencia de salida. No puede ser un dispositivo activo. No amplifica potencia. Y no amplifica porque no tiene de dónde sacar energía. Él lo que hace es eleva la tensión, pero disminuye la corriente, o eleva la corriente y disminuye la tensión, de tal forma que las potencias siempre son parecidas. No puede ser un dispositivo activo. Esa es la definición de dispositivo activo. ¿Concuerda con lo que me han dicho? Muy poco, no, casi nada. El otro, ¿qué es un sistema lineal? Dicen. ¿Y eso qué tengo? ¿Para qué sirve? ¿Cómo para qué sirve? A ver, esta es una fuente, se llama así, fuente de alimentación lineal no regulada, dice. Así se llama su título. ¿Y en qué consiste? Dice. Pues acá hay una señal de 220. Acá se reduce la señal y se va a un puente de diodos. No. Simbolito, puente de diodos. Es un condensador electrolítico. Resistencia de carga. Ese dice que es una fuente de
Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues tenemos así. ¿Y qué viene acá a la salida? Pues idealmente debería salir así, ¿no? Pero sale así. ¿Y cómo se llama? Eso en inglés se llama ripple y en castellano se llama rizado. Sale así, dice. ¿Y ahí qué tiene que ver con todo lo que estamos hablando? Solo los sistemas... Este es un sistema no lineal. ¿Por qué es no lineal? Porque tiene los diodos son por naturaleza no lineal. Los sistemas lineales son aquellos que tienen entrada y salida en una recta, pues, ¿no? Tiene la salida, una entrada, y su característica es así. Ese es lineal. ¿El diodo tiene eso? No. ¿El transistor tiene? Tampoco. Entonces son no lineales. Pero acá dice lineal. Sí, pues. ¿Y cómo tiene que ir lineal ahí? Ah, hay un concepto que se llama linealizar. Es no lineal y se linealiza. Para trabajar de forma lineal, pero en un pequeño tramo. Ese concepto se enseña en el cursito de enseñar en el sistema. Es un concepto simple. Y cuando ya está linealizado, entonces dice lo siguiente. Para analizar la parte en DC, dice, ¿para qué? Para encontrar este valor de salida. B sub 0L, dice. Y en AC, para encontrar el rizado, dice. Pero eso lo estás haciendo porque el sistema ha sido linealizado. Entonces, ¿tiene que linealizar? No, dice. ¿Y tiene que linealizar? Tampoco es. ¡Ah! El amplificador que estaba acá. ¿Este es no lineal? Sí. ¿Y por qué dice amplificador lineal? Ah, porque ha sido linealizado. Y como ha sido linealizado, tiene una componente AC que se emplea cuando el sistema es lineal, y en el sistema lineal este se representa por su modelito, ¿no? Su modelito es una resistencia, una fuente de corriente. Lo reemplazo ahí y todo es un sistema lineal. Por eso se llama amplificador. Lo estoy linealizando. ¿Sí? Pero la linealización tiene una restricción. Y eso hay que tomar en cuenta. Y esa restricción hace que yo después pueda emplear ese característica. ¿Y cómo mido esa la no linealidad? Ah, si mides el THD. ¿El THD? Sí, ¿eso qué cosa? ¿Cómo qué cosa? ¿Eso no es lo que lleva matemáticas 5? ¿Distorsión armónica total? Sí, para eso sirve. A mí no me enseñaron eso, pero por eso, pues, eso se enseñaba en ese cursito, enseñaba el sistema, lo que es un sistema alineado, lo que significa pasar a tu dominio de la variable S, la variable Z. El teorema del muestreo, ¿cómo es que se demuestra que a partir de la muestra ahí va la información? Porque no parece que en pedacito de una señal que diga que va ahí la información, no puedo creer, pero después se muestra matemáticamente y explícitamente. Y al finalizar el cursito se hacía una experiencia con un integrado que se llama XR2206, que era un generador de señales, que podía generar señales rectangulares, triangulares, y tenía a su vez un multiplicador y un VCO. Interesantes cositas. Con ese multiplicador se hacía modulación de AM. Hacíamos una expresión de emoción AM sobre modulación, etc. Y en los osciloscopios lo mirábamos en frecuencia, su espectro de la señal. Y como tenía un VCO, podíamos hacer modulación en frecuencia, FM, o un generador de barrido, que se utiliza también bastante en radares. Podíamos hacer eso. Entonces, se aprendía bastante. O sea, la idea cuando uno lleva un curso es aprender, no es ir a probar a las justas. Si usted va con ese cariz de querer probar a las justas, no va a salir usted en un profesional, ¿no? Y recuerde, pues hay tantos egresados en electrónica y está competitivo. Y si usted continúa con eso, pues su chance es menor, ¿no? Está a tiempo para modificar ese comportamiento, ¿no? Estudie de verdad, lea su libro, analice, haga su trabajo. Si no, ¿para qué se arma artículo le cuesta mucho, pero le fastidia? Entonces sea honesto y diga, sé que papá me va a cambiar, o mamá, o papá, o hermano, me va a cambiar. Eso no es, porque una vez así, le pregunté a un chico, me dijo, no, eso no es para mí. Porque no, yo no quiero estar estudiando, me hice una academia,
pasar 2 años para ingresar. No estoy para perder mi tiempo. Ese es el chico que le decía pues, que está trabajando ahora en informática, en Oracle está trabajando. Gana 10.000 soles. Entonces, si a usted no le gusta, ¿para qué continúa? Sea honesto, dígase que no es otra cosa eso. ¿Sí? Si quiere ganar dinero, pues puede dedicarse al comercio, el negocio da más. Pero si quiere tener una satisfacción de desarrollar una profesión, entonces usted tiene que prepararse bien. ¿Sí? ¿Por qué se engaña usted haciendo remedio de aprendizaje que no le va a ningún lado? Todos esos conceptos que estamos viendo, eso es lo que usted debe conocer, debió conocer, debe saber así a plenitud. Porque para eso tiene matemáticas 1, matemáticas 2, matemáticas 3, matemáticas 4, matemáticas 5, básica 1, básica 2, método, anda, qué barbaridad de curso. Y para nada, no ha aprovechado bien. Es que usted va pues con el ánimo de aprobar. ¿Cuánto falta para aprobar eso? Un 9, dice, ya voy a sacar un 9. No va con ese ánimo. Tengo una anécdota al respecto, no, es solo para refrescar, no lo tomen a mal. Hace tiempo ofertaron acá un diplomado en comunicaciones inalámbricas, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado aprender. Y cuando es gratis, mejor, pero. Así que me apunté. ¿Dónde era? En el INICTEL. El INICTEL que en San Borja, 1 hora y media de acá, ¿no? Entonces la clase empezaba a las 6:30, terminaba a 10:30 de la noche. O sea, yo tenía que salir de acá a las 5, llegar a las 6:30 y a mi casa llegar a la medianoche o a la 1. El día siguiente levantarse y a trabajar, pues, ¿no? Y así 3 veces por semana. Y así estuve durante un año. Y hice lo mejor que pude. Pues. Y algunas veces no podía, otras veces daba un examen. No sabía nada, pues no había estudiado, así que le entregaba, me iba, pero ¿qué iba a hacer? No se me da ese hecho de estar rebuscando en el cuaderno, a ver qué cosa le saco a la vuelta. No tengo esa costumbre. Así que si no sé, me voy. Pues. Y así estuve un año. Terminó el año, salieron las notas y me dijeron que había ocupado el primer puesto. Y estaban ahí profesores de San Marcos, de la Vía Real, estaban del Ministerio de Transporte, de las Fuerzas Militares, estaban ahí también. Yo fui con la gana de aprender, yo no fui con la gana de ganarle a nadie, ni tener una excelencia, yo fui con la gana de aprender, me gusta aprender. Y ahí aprendí muchas cosas, mediciones de radiofrecuencia, conceptos de comunicaciones inalámbricas. Aprendí. Pero de pasadas algo. Pero yo no fui como otros colegas que iban y decían, yo quiero el cartón. Y al final no le dieron. Cuando se confió, le decía, a nosotros nos tienen que... ¿Por qué te vas si tú no vienes a dar tu examen? Nosotros somos profesores, ¿qué tenemos que dar examen? Dice, no tiene que... Pero tienes que aplicar, ¿por qué puede? Si no te darán un diploma de asistencia. No hacemos chongo. Y al final le dieron su diploma de asistencia, ¿no? No vino a darlo. Yo sí di todas las pruebas que había que dar. Me sometí a las reglas que había. Hice lo mejor que pude, pero mi intención más que todo era aprender. Me encanta. Eso debe ser, ¿no? Si usted tiene esa alegría de aprender y un curso a aprender y no a sufrir, a estar deprimido, tortuoso, entonces, ¿para qué viene? Pues, si usted está deprimido, no está en un sitio que le corresponde. Usted se puede cansar, se puede sentir un poco agobiado, pero no fastidiado. Porque si usted siente quiere decir que no está en donde le corresponde estar. Se ha equivocado usted de sitio, de carrera. Usted tiene que estar donde se sienta a gusto, donde guste hacer lo que tiene que hacer. Le encuentra alegría, pasión, le encuentra para hacer esas cosas. Ahí es donde usted debe estar. Entonces, evalúe bien, de repente no es esto lo que a usted corresponde. Hay otras cosas que usted pueda hacer y lo haga bien. Y para no estar en este plan de hacer las cosas a medias. ¿Sí? Bien. Listo. Entonces, la última anécdota fue de un estudiante. Esa es la viveza, ¿no? Yo lo que detesto es eso, ¿no? No me gusta la doctrina o la ideología del vivo, ¿no? Que hay que buscar atajo para sacar provecho. La verdad, detesto eso, no me gusta. Y trato de disuadir en la medida de lo posible.
pero se dio que en esos cursos que llevaba así, laboratorio de circuito, se hacía una experiencia en los cuales se decía, muy bien, de repente hacemos ahora también, pero aunque no se puede porque no hay osciloscopio real. ¿No? Vamos a hacer una experiencia de un rectificador de media onda, dice. ¿Cuál es la experiencia? Dice, vamos a contrastar instrumentos. Dice. Entonces acá tenemos el instrumento. Acá tenemos su voltaje DC. Acá tenemos su voltaje AC. Acá tenemos el osciloscopio. Y acá tenemos el multímetro. Entonces, acá el voltaje nos sale 10.28. Y aquí nos sale 10.62. Acá nos sale 12.36. Y aquí nos sale 9.28. A ver, analice. Dice, a ver, voltaje DC, bueno, por ahí va. Voltaje AC, uno tiene más grande y uno tiene más pequeño. Y viene la pregunta. ¿Y ahora? ¿Quién está en lo correcto? ¿Quién está en lo correcto? ¿Cómo saber, pues? Bueno, sí se puede saber. En el cursito de señales y sistemas se le enseña esto. A ver, esto, ¿cuándo se cumple? Eso tiene que ver con esa pregunta, ese concepto, que se enseñaba en el curso cuando se hacía el análisis de Fourier, ¿no? Entonces, en el cursito se estudia Fourier-Laplace, pero no para calcular, porque usted ya lo hizo en su curso de matemáticas, sino para darle un contenido físico, un contenido de ingeniería, como en este caso, ¿no? Entonces, usted quiere saber, dice, ¿quién es lo correcto? No sé, dice, pero si usted sabe esto, sí va a saber quién es. Dice acá, el voltaje AC es mayor o igual que el voltaje DC. El voltaje es menor o igual al voltaje, dice, depende de la señal, ninguna anterior. A ver, vamos a hacer una pequeña encuestita. Andrea Ulloa, ¿cuál es su voto? Vamos a poner acá. 1, 2, 3, 4. A ver, Andrea. Dígame, profe. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál marcas? Yo marco la 1, profesor. La 1, está ahí uno acá. A ver, Ángeles Navarro. La 3, profe. La 3, muy bien. A ver, Brian Brandon. La 3, muy bien. A ver, Cristian Inche. La 3. La 3. Daniel Rojas. La 3, profesor. Diego Rivera. La 3, profe. La 3. Eduardo Roberto Rodríguez. No está. Ever del Pino. La 1, profe. La 1. ¿Okay? Gerson Wincho. La 3, profesor. La 3. Guevara Jorge. Profesor, no. A ver, la 3, supongo. No. La 3. Jean-Pierre Medina. La 3, profe. La 3. Gustavo Quispe. La 3, profe. La 3. Yo creo que es suficiente. La tendencia va. La respuesta es la 1. Pero entonces usted dice, a ver, ¿y por qué? Esa es una buena pregunta, ¿no? Porque si usted no pregunta nunca por qué, usted está haciendo un acto de fe, ¿no? Los actos de fe significan que usted cree lo que le dice, no pone en duda, no lo discute, que acepta que es así porque supuestamente él es el dueño de la verdad que le está diciendo, ¿no? Pero en ingeniería no se hace acto de fe.
Se pregunta. ¿Y cómo? ¿Por qué? Y en el curso se explicaba, ¿no? ¿Por qué eso es cierto? ¿Sí? Y para terminar, había un ejemplo más simple, que sí era curioso. Dice así, hay un osciloscopio, un cachimbito, estaba en su osciloscopio ahí. En su osciloscopio, y había sacado su fuente de señal. Estaba viendo ahí, ¿no? Su forma de la señal. Y le entró una duda. Así que pasan por estudiantes y uno le agarra. Dice, compañero, ¿en qué ciclo está? Está en el séptimo. Ah, ya, entonces tú me puedes ayudar. ¿De qué se trata? Dice, un ratito. Dice, sí. Mire, acabo de contar de esa señal que está ahí. Y lo que quiero saber si eso de ahí es... ¿Qué es eso? Estoy intrigado, no sé. Si me puedes ayudar. Y él le dice, ya somos dos que estamos en lo mismo. Pero tú no estás en el séptimo ciclo. Siempre nadie me preguntó eso. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué cosa es entonces? ¿Es una vuelta por viento o no? Así de lo más trivial. Eso tan simple no es posible que uno pueda responder. Increíble. ¿Se da cuenta? Esos son conceptos. Y alguien me pregunta, tampoco es. Esa es la gracia. Hay que hacer las cosas para aprender, no para aprobar. Y el que menos pero hace eso, ¿no? Aprobar nada más. Copa entre ustedes, se plaga, que no interesa. La ética, ¿qué ética, Nico? 8 cuartos, que te aprobar. Y si le tengo que pagar, pues hacemos una chancha y le pagamos. Todo está aquí problema. Sí, pues. Ya no hay moral, no hay ética, no hay nada de esas cosas. Todo vale. La cultura combi, como dicen. Todo vale. Todo justifica los medios. Bueno. No puedo, yo todavía no llego hasta ahí. No sé, pues. Me arreglé con eso. Bueno. Entonces, ya hablando un poco de concepto, ¿qué vamos a hacer? Había quedado con que me ha asignado acá en hacer 6 experiencias. ¿Cuáles son? No lo sé. Voy a ver y van a ser 6 experiencias. ¿Cómo va a ser el sistema de evaluación? A ver, vamos a ver la evaluación. Pues será así. 6 notas de laboratorio, en las cuales se anula 1. Y la nota es promedio de los laboratorios. 3.5. Eso es. ¿Sí? Ese era. ¿Y los laboratorios cómo se califican? Nota de laboratorio. Dice que hay un informe previo que es grupal por grupo, 1 por grupo. Y máximo es 3 puntos. Puede tener 0,5, 1, 1,5, 2. 0,5 es cuando nada de eso vale, ¿no? Solamente la carátula. Está la experiencia de laboratorio. Si usted contesta todas las preguntas en la hora que le corresponde, bueno, hace todas las experiencias. Ese también es grupal, dice. Ese máxima nota es hasta 10. Después entrega su informe final. Ese sí es individual. Y la nota máxima es hasta 3. Y finalmente está un test que se toma al inicio de cada experiencia. Ese es individual. Y tiene como valor 4 puntos. Total, 20. Ahí está. ¿Sí? Así consiste entonces. Si no hay informe previo, ya le voy a traer las hojitas para eso, ¿no? Ahora estamos con él. Si no hay informe previo, no hace la experiencia. Si no hace la experiencia, viene 0. ¿Sí?
Los informes finales se entregan en la subsiguiente experiencia. Entregas informe final. En esos casos, en el portal voy a poner un enlace donde usted va a subir su informe previo y su informe final de la experiencia. ¿Sí? Y también un enlace para que pongan los informes previos. Y el test se toma antes de empezar, los 20 primeros minutos. ¿Sí? Y eso se va a hacer por el Moodle. Espero que ya para ese tiempo esté listo. Y va a aparecer una pregunta a la vez, ¿no? A todos ustedes. Y pueden responder. Termine eso. Si usted ya terminó, avanza a la segunda pregunta. ¿Puede retroceder? No, ya no puede retroceder. Que siempre hacia adelante. Termina la segunda, la tercera y la cuarta, y listo. ¿Sí? Ese es el test, en eso consiste. ¿En qué consiste el test? Sobre los conceptos del informe previo, más los conceptos de su informe final. En eso consiste la pregunta del test. Así que si usted ha hecho su informe final y ha hecho el informe previo, no va a tener problema. Pero ¿cuál es la mala práctica? La mala práctica dice, a ver, ¿cuántos somos? 4, ya. Oye, te toca hacer tú el previo, yo el próximo. Entonces, a la hora que le toca hacer el test, eres el único que puede responder medianamente, ¿no? Ni siquiera completo, sino medianamente, ¿ya? Pues tendrá unos 5. Lo demás, 0.5, 0.2, 0.3. ¿Por qué? Porque no ha hecho, pues no tiene ni idea. ¿Ese es hacer trabajo en grupo? No, eso es lo peor. ¿Qué trabajo en grupo es eso? Es una mamarrachada. ¿Qué trabajo en grupo va a ser? Eso no es trabajo en grupo. Trabajo en grupo es que usted como grupo se ponen de acuerdo para tener un horario en el Meet, porque ahora es gratis hacerlo en el Meet, en los cuales se reparten las preguntas y cada uno viene a exponer. Entonces, a ver, a ti te colaboro, explícanos cómo es. Es así, se saca. Entonces alguien, no es así, te has equivocado, ¿no? Tienes que corregir, es así. ¿Sí? A ver, ¿están de acuerdo? Sí, ya, corregimos. Entonces cada uno, digamos, aporta con su conocimiento que ha hecho para la pregunta a los demás y homogeniza el conocimiento. Ese es más simpático. Todos aprenden ahí, pues, porque todos están participando activamente. Ese es un trabajo en grupo. Y en las evaluaciones del trabajo también, de la experiencia también va a ser así, pues, ¿no? Ustedes son 4. Pregunto a uno de ustedes, no responde bien, 0.5. Le pregunto al otro, ya más o menos 10. Al otro, 14. La nota del grupo, promedio de los 3. Promedio de los 3. Entonces, el que no ha leído nada de nada, no va a pensar porque va a tener la misma nota que el resto, ¿no? Lo que va a hacer es perjudicar a sus demás compañeros. Porque al no responder, tiene una nota baja y el demás tiene una nota alta. ¿Sí? Eso se llama trabajo en grupo y calificación en grupo. No es el que representa al grupo, a ese le califico y le pongo a todos. No, no funciona así. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre la evaluación? ¿Sobre la metodología? ¿Nada? Profesor, disculpe. Sí. ¿El test se va a tomar al inicio o al final de cada laboratorio? Al inicio. Al inicio. Ajá. Y... Primero 20 minutos. Ah, ya. Usted viene después de los 20 minutos, no tiene tiempo. ¿Sí? El test empieza, a esa hora puntual aparece en el aula virtual y a las 20 minutos desaparece. Y lo que usted respondió con eso se pierde. Yo no tengo que estar pidiendo entre nada, solito y se lleva todo a la hora de terminar. Bueno, en esa parte sí me gusta el Moodle, ¿no? Usaba más antes el Google Form, pero no tiene esa característica. Más simpático, me parece. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre la evaluación y las notas? Profesor. Sí. No me quedó claro acerca del informe final. O sea, si la experiencia es grupal, vamos a obtener los mismos datos y no se parecerían también el informe final de cada uno. Los datos son los mismos, pues. Pero cómo usted expresa las preguntas del informe final es diferente a cómo lo hace su compañero. Ah, ok. De repente usted lo hace con mayor acuciosidad, ¿sí? Mientras que su compañero solamente hace el cálculo, o el otro no quiere hacer nada, no es lo mismo.
Entonces, cada quien presenta de acuerdo a lo que quiere, es su forma de ser, su carácter, cómo encara la situación. Esas dos notas son para diferenciar, ¿no? Porque al final estos son iguales. Aunque esto también depende del grupo. Profesor, una consulta. ¿Cuándo vamos a hacer el primer laboratorio? Como le dije, la próxima semana, ahí recién ya se sabrá los grupos. Ahí vamos a dividir y la subsiguiente empezaríamos ya con los primeros grupos, ¿no? Ya, profesor, a ver si le entendió. En el caso de que sea la próxima semana, ¿ya? O sea, empiece la próxima semana. La próxima semana no, la subsiguiente, o sea, la próxima Ya, vamos a conversar. Que empiece la subsiguiente. En esa semana, en ese día va a ser la prueba, el test. No. Así es. El primer test, el primer día es el laboratorio. 20 ya. Ya, después le entregamos el informe, el informe previo. Tienen que haber subido al enlace que hay en la página del curso. Ya. Informes previos. Ya, ok. Ok, Y muchísimas gracias. Informe previo y final. Ya le entendí, ahora sí. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿El informe previo lo envía solo uno del grupo, profesor? El informe previo, como digo, cada estudiante sube. O no, uno por grupo se muestra. Solo debe enviar uno por grupo. Por eso dice grupal, ¿no? Adentro debe estar los nombres de cada uno de ustedes. Grupal, dice. La experiencia de grupal. El informe final y el test sí es individual. Entonces, ese mismo día, profesor, se va a calificar el test, el informe previo y la experiencia. El test se califica solo, ¿no? Salvo que tenga para escribir, y a eso tengo que calificarlo a mano. El informe final, no, eso no se califica bien. Ahí pero está almacenado donde debe estar y en la fecha que usted debe entregar. Igual que el informe previo. Ya está en un sitio donde usted debe entregar una fecha determinada, ya está ahí. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, con respecto al software, que ven a explicarlo. Ah, sí. Ya, pues, ¿no hay más preguntas? Muy bien. En el cursito que decía de señales, se usaba dos software, ¿no? Con mayor tiempo, esto de acá, ¿no? Y en menor medida podía ser, este es un software que es el abuelo de Multisim, ¿no? Se llama o si usted quiere puede usar o si usted quiere puede usar o si usted quiere puede usar o otro. Total, hacen lo mismo. La ventaja de este de acá es que este es del año 90, creo, ¿no? 20. No se instala, ¿no? Es chiquito. Ahora vamos a ver si podemos por ahí hacer. Lo tengo a la mano, no pensaba hacer. Alcanza el tiempo. ¿Dónde se encuentra eso? No, ¿dónde está? Me va a demorar tiempo. Entonces, el simulado, como le digo, es para facilitar el cálculo, no para que le dé los conocimientos, ¿no? Le va a facilitar el cálculo. Es el equivalente a la calculadora, ¿no? Cuando no había calculadora, uno llevaba un librito donde estaban las funciones sinusoidales por cada grado. Aparecían todos ahí, ¿no? Seno, coseno, tangente, exponencial, logaritmo, todos estaban así tabulados, ¿no? Y lo que uno hacía cuando calculaba, tomaba de eso, y si no estaba entre ese valor, hacía una interpolación y con eso calculaba. Una ventaja después de eso fue la regla de cálculo, ¿no? Ya se hacía un poquito más rápido los cálculos. Hasta que apareció la calculadora, ya los cálculos se hicieron más triviales, ¿no? Es decir, mucha de la carga era hacer cálculos. No alcanzaba mucho tiempo para otras cosas. Y conforme se ha ido avanzando, ya esa carga se ha hecho más fácil, ¿no? Después de la calculadora aparecieron pues, los simuladores. Las calculadoras son para hacer cálculo de las operaciones algebraicas, ¿no? Suma, multiplicación, división, potencia, logaritmo. Pero los simuladores son para resolver sistemas.
y hace una respuesta numérica. Es decir, al final le saca un conjunto de números, esa respuesta numérica, los simuladores hacen eso. Para que tenga sentido, usted tiene que graficarlo y saber si es que se está de acuerdo a lo que usted esperaba, pues, ¿no? Esos son los simuladores, ¿no? Entonces existen simuladores para cada área de conocimiento, ¿no? Para circuito, para electrónica de potencia, para radiación, para todo existe un simulador, ¿no? Algunos de software libre, otros de licencia, es más complicado, ¿no? Por ejemplo, a mí, después de este de acá que usaron, porque es simple, usaba este otro, ¿no? Y dentro de eso hay una versión que tiene pocos componentes, etcétera, pero son suficientes para lo que uno hace, ¿no? Dentro de los software de simulación hay dos filosofías, ¿no? Una es amigable, dice, para el usuario, ¿no? Se hace su interfase para ser amigable. Pero tiene la contraparte para procesar señales. El otro es no amigable, pero potente para procesar señales. Entonces, los que caen en el primer rango son multisim, EW, porque usted pone el circuito, hace un switch y está funcionando. En cambio, en el segundo es el PSPI, ¿no? Eso hay que configurar el análisis en el tiempo, dar ciertas características para el tiempo, etcétera. Si no, no funciona. Pero tiene la ventaja, pongamos que yo tengo un sistema ahí electrónico y quisiera ver cómo la señal va progresando de nodo en nodo, para tener una idea. Eso lo puede hacer con el PSPI, ¿no? Le puede mostrar 6, 7 gráficas al mismo tiempo. Y tiene la posibilidad de desincronizar, es decir, porque eso está aparejado a frecuencias. Ahí tiene una funcioncita, un icono que dice FFT es para ver análisis de Fourier, tú le aplica y automáticamente todo se convierte a una gráfica de frecuencia. Quiere volver en el tiempo, automáticamente se va en el tiempo. Pero también tiene la opción de poder desacoplar esa ligación y poner en frecuencia en otra gráfica, ¿sí? Para ver tiempo y frecuencia. Eso no tiene ninguna idea. Pero es no amigable, ¿sí? Entonces, acá va a depender de su gusto, pues, ¿no? ¿Cuál es el software que ustedes han usado? ¿Alguno de ellos? ¿Ninguno? Bueno, sé más o menos MATLAB, de ahí ninguno. Nunca. Claro, MATLAB es lo que se llama un software matemático. Eso es un software para sistemas, no está hecho. O sea, si bien puede hacerlo, no lo hace tan bien. En cambio, estos son para simular circuitos eléctricos, electrónicos y digitales. Para eso son, ¿no? Eso están especialmente hechos para eso. El MATLAB es software matemático. Como todo software matemático, tiene un núcleo básico que es cálculo de matrices. Puede sumar, multiplicar, dividir, restar, elevar la potencia. Después tiene como núcleo básico gráficas, 2D, 3D, ¿no? Y cálculo numérico de integrales y derivadas. Ese es el núcleo básico. Todos los software tienen ese núcleo básico. Y a eso se le suma, se le añade lo que se llama toolbook, ¿no? O herramienta. Y para cada toolbook descansa sobre este núcleo básico. Y cada toolbook y esa parte, cada toolbook es para cada área. Usted quiere para procesamiento y quitar de señales, quiere para control, quiere para sistema de potencia, quiere para modelar aerogeneradores, quiere para ver redes neuronales, lógica difusa, algoritmos genéticos, quiere para ver circuitos de RF, etcétera, etcétera. Entonces cada vez crece más porque cada vez hay más área de conocimiento, pero uno necesita todo esto, ¿no?
Solo debes coger unos cuantos, ¿no? Pero ese es para eso, es MATLAB, ¿no? Para resolver sistemas. En cambio, los otros son para resolver circuitos. Y lo que nosotros vamos a hacer es circuitos. ¿Sí? Bien. ¿Cuál sería más? Para mí, este sería el más simple, ¿no? Pero el más potente es este. Y esto no se requiere de pagar, ¿no? Usted va al MATLAB, se inscribe y le dan uno gratis, ¿no? Para que usted se pueda llevar con su licencia, ¿no? Si usted quiere ir a profesional, eso sí cuesta. Pero por eso estamos hablando porque usted va a hacer 50 no, 100 no, ¿no? Y usted no va a hacer eso. A la justa tendrá 5 no, 8, 10 no, más no pasa. No hay más de eso. Pero tiene toda la potencia de ese procesador. Yo usé eso bastante antes, ¿no? Pero después ya para el cursito de señal usaba esto acá. Profesor. Sí. Profesor, una pregunta fuera de lo que está explicando. Ya. Usted cuando era estudiante, ¿cómo hacía para usted aprender, ¿no? Todos ¿no? O sea, todo lo que, la electrónica que era en ese tiempo, ¿no? O sea, porque en ese tiempo no existía, ¿no? La tecnología que hay ahora. Usted mencionó en la clase, en el inicio de clase, que había una sola computadora en la universidad, pero ¿qué experiencia? O sea, ¿cómo...? Bueno, esa ya es mi experiencia personal, ¿no? Mi experiencia personal es que a mí la parte de circuitos electrónicos nunca me ha gustado. Sufría para aprobar esos cursos, ¿no? No me gustaba. No era mi fuerte. Mi fuerte era el área de radiación, ¿no? Hacer cálculo de campos electromagnéticos, potenciales, vectores, ondas, ese era mi fuerte. Línea de transmisión, ahí me encontraba yo a gusto. En la parte de circuitos electrónicos no mucho. Y por una razón también, el profesor que nos enseñaba, él manejaba bien su inglés, pues sí, a la fuerza nos quería que todos hiciéramos eso, así que nos dejaba las transparencias en inglés, ¿no? Ya eso era una tortura, pues, pasando por ahí era una tortura, ¿no? Las especificaciones en inglés, textos en inglés, ya. Así es que hice lo mejor que pude, no fui un buen alumno en la parte de circuitos electrónicos, ¿no? Pero ya después cuando aprendí el inglés la cosa es diferente, todo lo tienes a la mano, ¿no? Es más fácil, ¿no? Hacer eso. Y en ese tiempo no es como ahora, pues ahora tiene usted una infinidad de fuentes de información, ¿no? Usted quiere ver experiencia en laboratorio y circuito, se va a internet, pone eso y encuentra. Esa es otra de las cosas, ¿no? Dos cosas usted debe tener o adquirir con destreza a lo largo de este tiempo que le falta para egresar. Uno son los aspectos de programación. Aprenda a programar cualquier lenguaje, en particular si puede Python, pero si no, C, Java, lo que sea, pero apréndalo bien. Porque si usted aprende un lenguaje es más fácil pasar a aprender otro, ¿no? Aprenda un lenguaje lo más pronto, domínelo, no solamente cuando lo domine. El segundo es el aspecto de la internet. Usted debe utilizar eso como una biblioteca. Yo en particular me costó un buen tiempo, un par de años, ¿sí? Familiarizarme con eso, no es fácil, ¿no? Pero una vez que usted se familiariza, usted no tiene que consultar a nadie, ¿no? Todo está ahí, ¿sí? Quiere algunos laboratorios, pues pone así y encuentra diversas universidades, laboratorios similares, ¿no? Para tener una idea. Quiere que le muestre en forma visual, se va a YouTube, le pone laboratorio de YouTube y le sale un montón de sitios donde han hecho algo similar o parecido. Y ahí usted tiene una idea siquiera de eso, ¿no? Quiere escuchar clases, pues pone, ¿no?, lectures o apunte de clases y le sale un montón de sitios. Cuando yo estudiaba no había eso. Solo había una biblioteca, la conexión a internet no había, pues ese era todo un chiste. Había una conexión que era por telefonía, teléfono y módem. Y tenía un sonido característico, bien, uno como que uno carraspea, así aparecía, ¿no? Cuando ya hay una conexión. Y los navegadores eran 3 o 4, que uno le daba unas palabras, tenías que volver al día siguiente. Al día siguiente da la respuesta a la persona que administraba y te decía, bueno, he encontrado tal sitio, tal sitio. ¿Cuál de ellos quieres? Ya, quiero descargar este archivito que está ahí. Se ponía en contacto para descargar 5 megas, como 10 minutos, 15 minutos, se fue la conexión. Y ahora empezar de nuevo. Anda, qué fastidio. Así era en esos tiempos, ¿no? En la biblioteca había pocos libros, ¿no? Así es que había que sacar fotocopias para estar leyendo, ¿no? Aprovechar al máximo.
Entonces uno se ve obligado a leer, porque tenés que ir a la biblioteca a sacar un extracto de un libro, extracto de otro, y ahí afinabas tu pensamiento, tu forma de expresarte, tus palabras, y vas entrenando sin querer, poquito a poco. Hoy día eso se ha castrado, ¿no? Porque lo que usted hace es copiar y pegar, y a la hora que le piden que ilvane una frase, una oración, nada, cero. ¿Por qué? No encuentra las palabras, no tiene práctica. Eso es práctica. No sabe cómo expresar algo, ¿no? Dice algo que no quiso decir, en realidad yo quería decir esto, pero eso no dice ahí. Sí, pero yo quería decir esto, pero no dice eso ahí. Tiene que haber concordancia entre lo que dice y lo que tú pones. Si no, no tiene sentido. ¿Sí? Ese es algo entonces que uno tiene que aprender a usar profusamente. Si usted hace eso, es un plus más para usted. Y finalmente el idioma inglés. Al menos si no lo va a leer ni escribir, al menos léalo. Porque a usted aprender a leer se abre un mundo de conocimiento. No sabe la cantidad de conocimiento que va a encontrar si usted logra leer inglés con cierta facilidad. No le digo que lo domine, no, pero sí lo puede. Mi experiencia como docente después de egresado fue, quería leer unos artículos de mi especialidad en la parte de microondas. Y están en inglés, lógicamente, los artículos. Así que lo que hacía, cargaba mi librito viejo, el que tenía de diccionario inglés castellano, ¿no? Para siempre en mi parte trasera, y leía y me fastidiaba porque cada cierto día tenía que parar para buscarlo. Es algo horrible. Pero con el tiempo, después tanto leer, uno ya conoce las palabras, le da un sentido a las cosas, ¿no? Ya me es más fácil poder leer, ¿no? Cada vez prescindí menos de mi diccionario, pero ahí está. Entonces ya podía leer con cierta facilidad toda la información que hay en inglés en las diferentes áreas, ¿no? Usted no se imagina la cantidad de información que va a encontrar. Y no lo tiene solo porque no ha hecho el esfuerzo. O veamos, hoy día no es necesario ni siquiera leer el inglés. A ver, por ejemplo. A ver, vamos a ver. No, ahorita está, no sé si acá se puede hacer. Vamos a poner laboratorio de electrónica, ahí se ve. Y ahí sale un moldencito, ¿no? Pero yo lo que quería ver era esto. Bienvenido al Laboratorio Virtual de Electrónica Básica, dice. Experimentos básicos de electrónica y manuales, dice. Se da cuenta de toda la información que hay, mucho más en inglés. Laboratorio Básico de Electrónicos en la Universidad de la India. Experimento básico de electrónica. Dice niveles de experiencia práctica en los laboratorios de electrónica básica. Introducción a los laboratorios. ¿Qué cantidad de información no tendrá usted para eso? Uno requiere que tenga paciencia, se siente, busque y lea. Ahora dice, no, pero es que está en inglés. Sí, pues ese es un inconveniente. Bueno, al menos yo he sido usuario de Mozilla, ¿no? Porque tiene muchas facilidades. Pero después ha resultado que hay ese traductor donde usted puede copiar, pues, ¿no? Algunas. Quiero saber qué es esto de acá. Se va para acá, traductor. Y ahí está, ese ya aprendí. Pero hay otras páginas donde, a ver si tenemos suerte para mostrar. Profe, un buen traductor es Yandex. Sí. Hay varios. Cada quien escoge de acuerdo. Incluso hay sitios donde le traducen documentos de 10 páginas, 15 páginas, le traducen completito. Gratis. Hay. Okay. Pero como digo, ya es cuestión de que cada uno no, pues. Por ejemplo, también es interesante porque acá hay para bajar libros. Yo he bajado un montón, tengo más de 2000 libros de ahí, ¿no? Nunca los leeré, ya cuando sea viejito me pondré a leer uno por uno.
porque ahorita no me da. Pero bueno, yo quiero sacar esto porque quiero mostrar. Si me saca esto. No me pide, estoy tratando de aprender Python. Sale así en inglés. Me dice, qué fastidioso. Entonces, este de acá, esta es su versión de Mozilla, ¿no? No sé si todavía está, ya hace tiempo que no uso el Mozilla. ¿Acepta? No, no quiero. O sí aceptó. A ver. Sí. Lo tradujo la página al español. ¿Sí? Ahí está. Y el que lo hace con más facilidad es el Google Chrome. Entonces, no hay muchos inconvenientes ahora, pero tiene pues que pasarse un tiempo en buscar, en ver esas cosas. Pues, ¿no? Nada es gratis. ¿Sí? Todo cuesta esfuerzo. Pero vale la pena, ¿no? O sea, si usted tiene esas herramientas, el inglés, el uso del Internet como herramienta de investigación, un lenguaje de programación, ya está, al menos tiene una buena base. Tiene una buena base. ¿Sí? Bien, entonces, la próxima clase ya veremos, pues, a ver, voy a traer esto y veremos esto de acá también, pues. Ustedes pueden buscar estos otros, hay muchos otros más, pues, ¿no? A ver si cuál les agrada y pueden usar cualquiera. Al final, yo no tengo inconvenientes para que usted use cualquiera, ¿no? No, eso no es problema. Entonces, la idea del simulador es prepararlo para usted. En realidad, ahorita no hay diferencia entre el simulador y hacer laboratorio, ¿no? Porque como no tenemos laboratorio presencial, el laboratorio, entre comillas, real, también es simulación. Entonces, es una reiteración. La única diferencia es que lo que usted hizo previo tiene una nota, y en este informe de laboratorio es que yo le voy a preguntar a cualquiera del grupo y en base a las preguntas tiene una nota. Esa es la única diferencia. Entonces, la simulación se va a emplear dos veces, ¿no? Uno para su informe previo y otro para su informe, su experiencia de laboratorio. No sería así si tuviéramos presencial, porque si fuera presencial, usted informa su simulación para tener una idea y hace después ya la experiencia real y tiene que concordar o, digamos, hacer un análisis si salió igual o si salió diferente, ¿no? Eso es lo interesante, pero como no tenemos presencial, pues los dos van a ser iguales. Lo único que va a quedar es en el uso que se da, ¿no? Uno es para evaluar su nota de laboratorio, el otro es para su informe. Por eso es recomendable que usted en su grupo diga, bueno, vamos a trabajar seriamente. Y eso, como le digo, sirve por una razón aparte, ¿no? Le permite que usted pueda saber interrelacionarse. A veces es difícil, ¿no? Una de las cosas graves que tenemos es lo que se llama la falta de habilidades blandas. ¿Qué cosa es habilidad blanda? La capacidad de convencer, de persuadir, de hablar, de interrelacionarse, de trabajar en grupo. No tenemos práctica eso. Nos hace difícil, no lo queremos ver, queremos hacer solito, y en el mundo de hoy no funciona así. Todo se hace en grupo. Si usted quiere hacer eso, va en desventaja, ¿no? Salvo porque usted sea un genio, un tipo brillante, inteligentísimo, bueno, no necesita, en el caso contrario, necesite a otras personas. Entonces, cuando se hace un trabajo en grupo, se reparten las preguntas y todos venimos a exponer, a homogenizar nuestro conocimiento, y así en vez de responder 10 preguntas, respondo 3, y aprovecho los otros 7 que me van a dar. Igual hacen los demás. Entonces aprendo ya a conversar, a llevar a cabo una reunión, a debatir, a poner mi punto de vista, a ibanar ideas, a expresarme. Voy aprendiendo. Al principio será un poco difícil, complicado, pero si usted continúa con estas prácticas, le va a ser digamos, tan natural al final hacerlo, ¿no? Ni cuenta se va, ¿no? Le va a salir una forma natural hacer esas cosas, ¿no? Porque tiene práctica, lo ha hecho a lo largo de toda su formación. Así que no es nada del otro mundo hacer eso, ¿no? Mientras que eso no es así, hay un pánico a veces para hablar, para decir algo, ¿no? Y eso es algo que tampoco es correcto. Por eso mi sugerencia es, si van a hacer trabajo en grupo, háganlo así, ¿no? Si no, ¿ya qué puedo hacer? Más no le puedo aconsejar. Bien, ¿alguna otra pregunta? Entonces, van a hacer una primera tarea, entonces. A ver. Una tarea,
para conversar la próxima tarea. Entonces, ¿en qué consiste la tarea? Primero, resistencia y su código de colores. Para leer la resistencia, no tanto con su tolerancia y todo, ¿no? También igual para los condensadores. De los dos tipos, ¿no? De los cerámicos y los electrolíticos. Cerámicos y electrolíticos. Sí, hay que tener una idea de eso. Y después, a ver, las principales características técnicas de los siguientes. Podría ser un N, por ejemplo. Son diferentes todos los biolitos. Y este sí cualquier biolito. Pero estos son dos tipos para trabajos diferentes. Sí. Entonces, si quieres saber cuáles son sus principales características técnicas que a mí me permitan inferir después algún resultado. ¿Sí? Hay una experiencia que consiste en averiguar la respuesta de estos diodos, por ejemplo, a medida que aumenta la frecuencia, ¿no? Y se va a ver que en uno de ellos ya no puede hacer lo que debía hacer y en el otro continúa haciendo. Y la pregunta es, ¿y este por qué puede hacer y el otro no lo puede hacer? Ah, eso es por eso que usted conoce sus características técnicas. ¿Sí? Bien, esa sería la tarea entonces, para la próxima clase. Y si pueden, a lo largo de esta semana, pueden ir enviando su relación de integrales, ¿no? ¿Sí? El primero que llegue con 5, a ese le considere, el resto ya de 4, ¿no? Entonces, de esa forma ya para la próxima clase ya tenemos definidos los grupos, y ya entonces le digo quiénes empiezan la siguiente y quiénes la subsiguiente. Y ya vendré también, haremos ese día un poco, a ver, hablaremos sobre esto y un poco de la simulación, pues, ¿no? Vamos a traer esto de acá, esto lo sabe, para tener una idea, pues. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Profesor, a los grupos formados, ¿a dónde debemos de enviar? ¿A su correo? Sí. Mi correo es este de acá, no era... Ese es mi correo. Voy a habilitar el aula virtual. No he podido hacer todavía porque recién me ha asignado. Ahí vamos a poner estas cosas, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, me distrajo un momento. ¿Podría explicar nuevamente la tarea, por favor? Sí, la tarea consiste en determinar, por ejemplo, los tipos de resistencias. ¿Cómo qué tipo de resistencia? Claro, hay tipo de resistencia, pues hay, por ejemplo, los potenciómetros. ¿Sí? Hay los que son de alta y baja precisión. ¿Sí? Y después, ¿cómo se caracteriza una resistencia? Dice, por su valor y su código. No, no es eso, ¿no? ¿Qué falta entonces? La potencia. Puedo tener dos igualitos, pero de diferente potencia, no es lo mismo. Entonces, aparte de su valor, se requiere saber su potencia que va a... Entonces, dice, ¿qué tipo de hay de tipo, como digo, potenciómetros, resistencias normales, y dentro de eso, ¿cómo vienen para saber su valor? Y se llama el código de colores, pues, ¿no? Y el último código de color es la tolerancia. Entonces, hay algunos que son de tolerancia del 5%, 2%, y hay unos que son del 1%, esos son más caros, ¿no? Pero son los más precisos.
¿Sí? ¿Qué significa la tolerancia? ¿Cómo se entiende eso? Y después también están los condensadores, ¿no? ¿Qué cosa es un condensador? Su composición. Y dentro de eso tenemos los cerámicos y los electrolíticos. Y lo que se quiere también, igualito, su código de colores, ¿no? También tiene su código de colores algunos. Código de colores o nomenclatura. Por ejemplo, hay unos condensadores así como unas lentejitas. 2 patitas y acá dicen 3 cositas. Ahí está su información. ¿Qué significa eso? Tanto es, ya sabes. Pues. ¿Sí? Uno le dice, ¿qué es eso? Y dice, debe ser un caramelo. ¿Qué caramelo? Es un condensador. ¿Y qué dice ahí? No sé qué. Total. Entonces, ¿para qué vienes al curso? Dedícate a otra cosa. Eso es lo que se quiere. Y esa es la segunda. La tercera es, ¿cuáles son las principales características de un diodo? Por ejemplo, puede decir, la corriente media que soporta, su voltaje de codo, su potencia máxima que puede soportar, porque si me paso eso se quema, se malora el dedito. Y para sus pruebas dinámicas, ¿cuál podría ser? Prueba dinámica, sí. Podría ser su tiempo de recuperación. Tiempo de recuperación. ¿Y eso qué es? Bueno, tendrás que leer, ¿no? ¿Qué es su tiempo de recuperación? Entonces hay ciertos parámetros que nos sirven para identificar su comportamiento. Eso es importante. ¿Qué lo diferencia, por ejemplo, entre este diodito y este diodito? ¿Qué diferencia es? ¿Qué se diferencia? ¿Para qué sirve? Cosas como esa. Como digo, información hay un montón. Yo no me preocuparía por eso. Antes no había eso, pero ya estaba agotado. Encontré muchos. Muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta, nos vamos a quedar aquí. Nos vemos entonces la próxima semana. Profesor, disculpen. Sí, La dígame. tarea solamente es investigar y estudiarlo, ¿no es así? Voy a O se preguntar. sí, pero no se tiene que presentar nada, a eso me refiero. Si usted tiene para presentar el láser, me gustaría. Así Ya. ayuda a los demás. Y ya tendré la nota. Y profesor, otra cosa, ya le envié mi grupo a su correo. Ya, listo, voy a tomarlo en cuenta. Pero deben poner E428. Ya, ok, profesor. E428 esto es para hacer porque recibo un montón de correos y no sé de quién es quién, a quién corresponde. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Muy bien, jóvenes, entonces acá nos vamos a quedar. Espero que reflexionen todo lo que hemos conversado, las cosas que falta por aprender y hay que buscar aprender. No lleve un curso para probar, hágalo para aprender. Tenga esa sed de conocimiento, esas ganas de querer mejorar su formación, su conocimiento. No acumular notas. No ayuda mucho. El mundo es competitivo. Hay que prepararse. Bueno, jóvenes, nos vemos entonces. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Muchísimas gracias, profesor. Cuídese. Hasta luego.